Voy a compartir unos minutos. Muy bien, por favor, me van confirmando si logran ver la pantalla que estoy compartiendo. Gracias, Esther, gracias, Garay, entonces no hay ningún problema. Gracias, Luis Miguel. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra última clase, nuestra última sesión. Gracias, Eddie. Gracias por confirmar que no hay ningún problema con la presentación que ustedes pueden lograr visualizar. Entonces, nuestra última sesión es gestión de documentos y archivos. Para poder iniciar esta clase, eh, primero dedico un espacio a manera de introducción. Si hubiera alguna pregunta o algún tema que quisieran que pudiéramos de repente recapitular para reforzar esos conocimientos dentro de nuestro aprendizaje. O si quisieran compartirnos algún caso para poder resolverlo conjuntamente con los conocimientos teóricos que nosotros tenemos para poder de repente poder darle una solución más viable a ese caso. A ver, voy a abrir el chat. Ya, muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, no hay ningún comentario, vamos a iniciar nuestra sesión número 5, que es la gestión de documentos y archivos. Si bien es cierto, a lo largo de nuestro curso hemos ido explicando principalmente la importancia en el rol de un asistente administrativo. Y prácticamente todos los conocimientos, la conceptualización, la definición, nos conduce a poder determinar que el asistente administrativo es ese engranaje, ¿no? Es esa unión entre la parte estratégica con la parte operativa y al mismo tiempo asiste en la toma de decisiones a la más alta dirección o en el caso de repente de una jefatura inmediata. Y al tener ese eslabón tan importante, necesita tener ciertas capacidades para que esa cadena de eslabones, la cual el asistente administrativo es el que une prácticamente los demás eslabones de esta cadena, necesita capacidades importantes, como por ejemplo la comunicación efectiva, la gestión del tiempo, el dominio de herramientas informáticas, todo con la finalidad de que no esa tarea lo pueda realizar de la mejor manera. Y eso es por el lado de capacidades. Ahora también debe conocer un tema importantísimo que es la gestión de documentos. Recordemos cuando hemos hablado de la comunicación efectiva, ¿no? Para poder dar el mensaje, principalmente tiene que ser muy concisa y clara dentro de este mismo lenguaje, ¿no? Teniendo en consideración los elementos para poder enviar nuestro mensaje, debido a que necesitamos que ese mismo mensaje llegue hacia el destinatario o hacia el receptor tal cual nosotros hemos planificado o tal cual nosotros pretendemos comunicar hacia un determinado grupo de personas. Uno de los tipos es el lenguaje formal, donde tiene que ver documentos, donde tiene que ver mucha comunicación, mucho más precisa y sobre todo escrita. Entonces tenemos que conocer cómo podemos gestionar documentos, cómo podemos ver el tema de los archivos. La clase anterior vimos acerca de herramientas digitales para poder
utilizarlo también justamente en la gestión de documentos y archivos. ¿Dónde podríamos nosotros archivar por ahí de repente un archivo de un procesador de texto para poder utilizarlo en varios dispositivos? La herramienta que hemos visualizado, que por ejemplo no era la nube, pusimos un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa si por ahí hemos trabajado un documento en casa, lo teníamos en USB, nos dirigíamos hacia el trabajo y olvidamos este USB, este dispositivo extraíble? Entonces hubiéramos tenido muchas complicaciones. ¿Y qué tan fácil hubiera sido de que de repente trabajamos efectivamente en casa, pero ya está guardado en la nube con una sincronización automática? Nos podríamos dirigir sin ningún tipo de preocupación hacia a poder realizar nuestra jornada laboral, porque sencillamente podríamos utilizar la computadora de oficina, tener conectado nuestro usuario de la nube y poder trabajar de la misma forma, ¿no? Con total normalidad, naturalidad, porque de repente este procesador de texto es un oficio que estamos redactando, construyendo para enviar un mensaje muy importante o solicitar algún tipo de información a cualquier otra entidad o cualquier otra empresa. Eso es lo importante, ¿no? De poder ya enfocarnos ya más que todo en la parte de archivamiento y la parte de gestión documental. Y recordemos también que nuestras clases es como que un previo a la siguiente. Si yo no domino herramientas digitales, ¿cómo podría gestionar mis documentos sin conocer herramientas informáticas? Si por ahí me llega a mí un documento, tengo que responderlo, ¿con qué tipo de software tendría que responder? Creo que esto es bastante obvio, bastante claro, que tendría que utilizar ¿no? un procesador de texto para poder responder, ¿no? O es más, también hicimos una casuística que, que justamente con la mayoría de sus compañeros habíamos coincidido, que si de repente tendríamos que eh, exponer o irnos a una reunión para exponer de repente el flujo de caja de un año, de un determinado año, tenemos que hacerlo de forma, ¿no? De la manera más formal. De repente primero irnos calculando los importes, realizar el flujo de caja a través de una hoja de cálculo, esa información trasladarlo al procesador de texto para poder responder el documento. Y si por ahí necesitamos ir a explicarlo presencialmente, que esto no discrimina a que tengamos que responderlo de manera formal, ¿no? Sino esto ya va en un acompañamiento de repente para poder exponerlo presencialmente, ¿no? Y para ello necesitaríamos, pues, las presentaciones, de acuerdo al paquete eh, de oficina que quisiéramos utilizar. Hemos visto a dos gigantes, Microsoft y Google, ¿no? Dos gigantes de las herramientas digitales que nos permiten realizar estos trabajos. Entonces vamos a ver acerca del proceso de recepción de documentos internos y externos. ¿Cuáles son los pasos que comúnmente se realizan? No hay una guía estándar o única para poder recepcionar documentos, pero la mayoría o algunas principales son los 7 pasos que vemos en pantalla. Está la recepción, la clasificación y la apertura, seguido de la revisión, radicación, registro y reparto.
Entonces, por ejemplo, estas funciones no es netamente secretarial. Lo utiliza o lo desempeña también un asistente administrativo. También tiene que ser un director, ¿no? O si por ahí hay una jefatura. Estos conocimientos ya están siendo prácticamente bastante generales porque necesariamente son los canales formales y de pasos importantes para poder garantizar que los documentos contengan los elementos importantes para poder darle respuesta. Y eso es lo importante. Si bien es cierto, estas tareas pues están siendo delegadas a la persona que ejerce, ¿no? El de secretaria, ¿no? Mayormente son delegados a estas personas, ¿no? Con estos cargos, porque fundamentalmente están mejores preparados, ¿no? Porque tienen mejor conocimiento para estos temas. Incluso les preparan con habilidades también para poder puedan realizar mejor este trabajo. Pero esto no nos excluye de que no lo conozcamos. La gestión documental debe conocer desde la parte más operativa hasta la parte más estratégica. Y debemos conocerlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos pasos que le dan la importancia al momento de gestionar cualquier tipo de documentos, precisamente en su recepción, ¿no? En la recepción de documentos? Entonces, el primer paso, que es la recepción, nos dice, ¿no? Consiste en recibir las comunicaciones que provienen de diferentes fuentes. Solamente nos dice que la recepción es de recibir cualquier tipo de documentación que provenga de cualquier fuente, de cualquier lugar, de cualquier remitente. Puede ser de una oficina interna, puede ser de una empresa externa. Cualquier tipo de fuente, necesitamos recibir todas las comunicaciones de cualquier naturaleza, ya sea un oficio, ya sea un memorándum, un proveído, una carta, una solicitud, cualquier tipo de documento se debe recepcionar. Lo que sí va en el tema de la organización es que sí se utiliza, o la mayoría, estructura, dentro de su estructura orgánica, establece una sola puerta de entrada, que normalmente le conocen como mesa de partes. Si es que los documentos posiblemente son de la parte externa, ¿no? Del exterior. Pero cuando son internas, ¿no? Cada unidad o cada oficina también recepciona documentos. Pero ya eso, ¿no? De repente, de unidades de la misma línea o de unidades según su organigrama, de repente viene de una instancia superior o de repente viene de una instancia inferior, pero el simple hecho de tocar el primer tema como recepción aborda en que simplemente es recibir todas las comunicaciones, todas. Diversos conductos que pueden ser directos o indirectos. La recepción se fundamenta en una labor de inspección, que no es más que revisar los documentos para determinarlos. Entonces, la recepción, ¿no? Nos dice que es una labor de inspección, pero más que una labor de inspección es recoger información de lo que estamos recibiendo. Y para poder determinarlos es como para poder decir que nos va a permitir poder seguir los pasos que siguen a continuación. Por ejemplo, ¿no? Si yo recibo algún comunicado o algún sobre, tiene que tener
remitente. Entonces, más o menos a eso me refiero, ¿no? Me refiero a que más que una labor de inspección, es una labor de recoger información del documento. De repente su remitente, la fecha, la persona que lo envíe, etcétera, ¿no? Etcétera, para quién va, de repente algún asunto para poder destinar, ¿no? Pero lo importante es revisar lo que estamos recibiendo, ¿no? Para determinar, por ejemplo, qué cosa. Primer punto, ¿no? Dice, si la comunicación está dirigida a la empresa o a un colaborador, suponiendo que no viene del exterior. Primero, ¿no? Si revisamos, como dijimos, ¿no tiene algún remitente o un destinatario? Imaginemos que la persona es que nos llega un sobre y el hecho de realizar esta labor de inspección, podríamos darnos cuenta que de repente es un error. Ese documento no es para la empresa de nosotros. Entonces, ahí ya estamos, ¿no? Gracias a esta labor de inspección dentro del paso de recepción, ya podríamos dar la alerta y decir, ¿no?, que ese documento no es para nuestra empresa o nuestra organización. Imaginemos que es un documento fiscal. Entonces sería muy complicado si recibiéramos ese documento que no nos pertenece, ¿no? Si se trata de una comunicación oficial, si el sobre o empaque está en buen estado, ese punto también es importantísimo, porque si de repente ese sobre, ese empaque, ¿no? Ese paquete ha sido vulnerado, entonces todas esas cosas hay que tomar en consideración, ¿no? Por eso es importante que la recepción se realice esta labor como lo dice la lámina, ¿no? De inspeccionar, de revisarlo, mirar por todos lados, recoger información. Luego está la clasificación. Después de la recepción, una vez que se cumple todos los puntos, que es para la empresa, el paquete está en buenas condiciones, está, ¿no?, muy bien embalado, muy seguro, protegido, es para la institución, ya tengo que empezar a clasificarlo. La clasificación es un paso que consiste en separar, segmentar o agrupar la documentación que yo voy recibiendo, o ¿no?, la documentación que yo voy recepcionando para darle de repente un trámite bastante rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si son comunicaciones oficiales, comunicaciones personales, documentos contables, folletos, revistas, publicaciones, propaganda. Esta clasificación es un ejemplo de todo lo que estamos exponiendo el día de hoy. No tiene carácter, por no decirlo obligatorio, sino más que todo es una casuística que nos permite tener una idea, porque la clasificación va incluso de acuerdo a las necesidades de las organizaciones o a las necesidades de la persona quien necesita, por ejemplo, empezar a derivar. Acá también tenemos otro pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un grupo de temas pendientes, reservas de viajes, comités de dirección, por ejemplo, cuando llegan facturas, si son eventos, proyectos, recursos humanos, proveedores, presentaciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la importancia de la clasificación, porque agrupa los documentos por alguna característica similar.
por una característica homogénea. Si me llegan facturas de los diferentes proveedores, de la diferente industria, finalmente son facturas. Y si son facturas, son obligaciones que tengo que pagar, independientemente de quién venga, de qué empresa venga o qué entidad del Estado venga, pero finalmente son facturas. Pero tiene una característica homogénea que me va a permitir agruparlo, que sencillamente se llama comprobante de pago o factura. Entonces, a eso se refiere y precisa el segundo paso. Luego está la apertura. Nos dice que se refiere a la apertura del sobre, paquete, empaque, de las comunicaciones oficiales para su respectiva extracción de la misma y anexos adjuntos, ¿no? Entonces ya procedo a aperturar, si de repente por ahí voy a determinar folios, pero ya no procedo a la apertura para extraer ya los documentos, eh, ¿no? Los documentos que tienen el contenido del asunto para que pueda recibir la atención que corresponde. Por eso precisa aquí mismo, ¿no?, la extracción de la misma y si por ahí hay algunos anexos adjuntos. Por ejemplo, si nos mandan facturas, de repente ahí estarían las facturas con sus copias, ¿no? Que sería, por ejemplo, que tenga copias SUNAT, usuario SUNAT, ¿no? Y hay una copia más. Creo que son 3 copias que nos dan cuando son para la SUNAT, ¿no? O 2 copias, si no me equivoco. No, sí, creo que son 2, ¿no? La SUNAT y el usuario, ¿no? Después viene el paso de la revisión. ¿Qué nos dice en este paso? Las comunicaciones oficiales que ingresen a las organizaciones deben ser revisadas y verificar la competencia, anexo, destino, los datos de origen del documento como su remitente, dirección, para enviar una respuesta, el asunto de la correspondencia, folios, etc. La revisión ya aquí precisa, más que todo, de todo el contenido del documento. ¿Cuál es la diferencia en el paso de la recepción? En la recepción solamente recogemos datos o revisamos datos del paquete, más no del contenido interno. Y en el paquete, pues, vamos a imaginarnos que sea una carta, ¿de acuerdo? Una carta para de repente para el director de marketing, ¿no? Entonces, en el sobre, en el paquete, solamente va a haber, ¿no?, un pequeño rótulo que va a tener el remitente, el asunto y para quién. A, a eso se refiere que se tiene que revisar en el momento de la recepción para ver si el destino corresponde o de repente no. Y en ese momento se hace el rechazo, ¿no? Pero esta revisión ya se refiere, ¿no?, a la que supongamos que en el rótulo, en el momento de la recepción, está correctamente, ¿no? Director de marketing de nuestra empresa X, ¿no? El asunto, de repente, proyecto, ¿no?, de nuevos productos, ¿no?, para insertarse en nuevos mercados, ¿no?, etcétera, sí. O propuesta, no lo sé, ¿no? ¿Quién lo remite? Lo remite el proveedor, ¿no? El proveedor de la consultoría de marketing, algo así. Entonces se le da la recepción que corresponde. Y esta revisión ya corresponde después de abrir el sobre. Abrimos el sobre y va a salir de repente todo el informe, con sus anexos, sus dibujos, de la propuesta de nuevos productos, ¿no? De acuerdo a la estrategia de marketing que se esté desarrollando. Esta revisión ya corresponde a ese documento
para conocer incluso el contenido. Por eso dice aquí, ¿no? Se verifica todo, datos de origen del documento, dirección, para saber a quién vamos a responder. Y luego está la radicación. ¿Qué es la radicación? Nos dice que radicar es ubicar. Radicar es ubicar. Por ejemplo, si una persona está radicada en Lima, es porque su ubicación es en Lima, ¿no? Creo que se le utiliza un término un poquito más complejo de lo que normalmente utilizamos, ¿no? Pero podemos que decir radicación es, es ubicación, ¿no? ¿Dónde radica usted, no? Yo resido, ¿no? En la ciudad de Lima, etcétera, etcétera. Yo resido en tal dirección, yo radico. Entonces los documentos también necesitan ser radicados, es decir, tener una ubicación. Nos dice, en lo documentario es situarlo o ubicarlo en el lugar que corresponde dentro de la organización. Puede ser digital, puede ser físico, pero de todas maneras necesita tener una ubicación. Y esto guarda relación con el segundo paso, que era el tema de la clasificación. Muchos cuando recepcionan un documento le ponen un código, o que normalmente le conocen como hoja de ruta, o una hoja de ruta que le da, es como si fuese un DNI a ese expediente que está ingresando. Y a veces esa codificación, ¿no? Esa clasificación que se le pone, también sirve para poder radicarlo en algún momento, para poder ubicarlo. ¿Y por qué es importante de esto? Incluso es muy importante para tareas del futuro, en el futuro. Porque de repente, de acá con el tiempo, necesitamos revisar ese documento y poder ubicarlo fácilmente, ya sea físico, así como ustedes ven en la imagen de, ¿no? Del lado izquierdo, del medio, o virtual como la imagen de derecha, ¿no? Aquí se pueden ver las carpetas en los andamios. Aquí, por ejemplo, está radicado en cajas, de repente, de acuerdo a la rótula, puede ser, pues, ¿no? Por unidad de destino, por asuntos, por fechas. Eso ya va de acuerdo a la mejor organización que la empresa tenga implementado. Pasos de la radicación. Código o número de orden. Es consecutivo y empieza con 001 cada año. Yo he podido visualizar bastantes hojas de ruta que definitivamente, ¿no? Siempre empiezan desde, ¿no? Desde el número 0001 y a veces le ponen un guión y el año. Por no decir casi la mayoría, he podido visualizar que le ponen esta forma de hoja de ruta. O a veces primero va el año, luego un guión y de ahí el número de orden, que va de forma consecutiva, de acuerdo a cómo se van moviendo los expedientes. Segundo, una fecha de recepción, la llegada de la correspondencia y se registra diariamente, manual, digitalmente. La idea es que se tenga un registro que se pueda visualizar como, repito, un DNI de identificación de ese expediente para poder hacer incluso la consulta, eh, para poder visualizar cuándo se requiere, ¿no? Cuándo se requiere poder extraer el contenido, porque puede tener alguna relevancia o alguna importancia
incluso después de haber hecho su recepción o incluso después de haberlo atendido. Tercero, nos dice, pase a, se inscribe el nombre o el código de la dependencia destinada en el documento, ¿no? Entonces, se pone justo quién, quién le va a dar, por no decir atención a ese documento. ¿Quién le va a poder darle algún tipo de respuesta para que se pueda desarrollar, ¿no? Para que se pueda darle, y si por ahí, de acuerdo a la necesidad del documento que ingresa, poder darle la atención que se requiere o la respuesta que se necesita. Una vez radicadas las comunicaciones, se procede al registro que consiste en la anotación con los datos más relevantes en el formato de registro para su control y trámite dentro de la organización. En pantalla pueden ver, ¿no? Como una pequeña pecosa, ¿no? No sé si ustedes han podido conocer, es como un pequeño registro de todos los expedientes, como que pueden ver, ¿no? Uno, dos, tres, y de forma continua se puede ir registrando una vez que los documentos ya han sido radicados. Una vez que los documentos ya tengan, por no decirlo, ¿no? Su DNI, que puedan tener algo que se les pueda identificar dentro de la organización. De ahí tenemos la distribución o reparto que nos dice, luego de registrar las comunicaciones, es decir, ya lo anoté, por no decir en mi guía de hoja de ruta, se procede a la distribución o reparto de las mismas a las oficinas o dependencias que deben atender o tramitar, ¿no? Ahora sí, se traslada físicamente el documento que yo tengo para llevarlo a la dependencia, quien lo va a atender o lo va a tener que tramitar. Y si fuese virtual, pues de la misma forma, ¿no? Va a haber algún tipo de documento que mediante de repente una firma electrónica va a hacer la transferencia hacia la oficina o dependencia para que lo pueda atender o tramitarlo. Acá hay un dato o un tema importantísimo que se debe de conocer. Cuando se habla de gestión documental, es importante, ¿qué nos dice aquí? La estructura orgánica. Es decir, es importante que conozcamos el organigrama de nuestra institución, que conozcamos cómo está diseñado según una estructura. Y el organigrama es un instrumento de gestión que ayuda con claridad las funciones y relaciones de las diferentes oficinas y o unidades orgánicas de una organización. ¿Por qué les digo esto? A ver, quiero poner el lápiz. Y aquí está. ¿Por qué les digo esto? Porque de acuerdo a dónde estamos ubicados en un organigrama, vamos a poder hacer la distribución y reparto de documentos. Por ejemplo, yo pertenezco al GED 1, aquí. Ya, yo pertenezco. Entonces, yo atiendo o deseo iniciar, a ver, voy a cambiar de color. Yo deseo iniciar algún tipo de documento
y tengo que saber a dónde tiene que ir ese documento. Por ejemplo, yo quiero que mi destino sea Staff 2 y lo voy a marcar ahí. Yo quiero que ese sea mi destino. Entonces, ¿cómo debería iniciar mi trámite frente a ello? Entonces, yo no puedo hacer este camino, ¿no? Mandar directo el documento aquí. No puedo hacer, ¿no? Tengo que respetar dependencias, tengo que respetar jerarquías. A ver, hoy quiero borrar, ya está. Voy a escoger nuevamente el lápiz. Ya, entonces, ¿cuál sería la forma correcta del camino para yo enviar un documento que yo pertenezco a GET1 a Staff 2? Primero tendría que enviar mi documento a Manager 1. Manager 1 recién enviaría, trasladaría mi documento a Manager 2. ¿Por qué? Porque están en la misma línea. Manager 2 lo va a remitir a G2 y G2 lo remite a Staff 2. Ese sería el camino correcto para poder enviar algún tipo de documento, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que, por ejemplo, supongamos que esto es, ¿no?, de una sola organización, de nuestra empresa, etcétera. Vamos a suponer que aquí hay un documento, una invitación, ¿de acuerdo? Esta es una invitación de un proveedor. Vamos a dibujar aquí, por aquí vamos a ver, Staff 2, a ver por aquí ya. Vamos a dibujar acá un órgano de apoyo, que es el de secretariado, ¿no?, donde aquí se encuentra mesa de partes. Por ello es que todo documento del exterior, o sea, de afuera, siempre entra por mesa de partes. Todo entra por mesa de partes y el despacho lo hace la máxima autoridad. Y por ejemplo, es como dice una invitación de un proveedor para logística, y vamos a suponer quien hace las compras se encuentre aquí en Staff 2. Ya, quien hace las compras se encuentra aquí en Staff 2. Entonces yo quiero que llegue ese documento ahí. Voy a borrar esto. Ya, ya ahí está. Voy a cambiar el color. Ya, entonces yo quiero que esta invitación de un proveedor que es de un externo, que no tiene nada que ver en institución, ingresa esa invitación por mesa de partes, se realiza la recepción, está todos los componentes completos, la clasificación, en la clasificación pueden ser proveedores, ¿no? Y empieza a hacerse los despachos. El director no puede mandar, ya sabemos, directamente al Staff 2. No se puede. No es posible hacer ello. Entonces, ¿cuál sería el camino? A ver, voy a borrar primero todo esto para poder verlo mejor. Entonces, el camino sería que el director lo envíe a Manager 2. Manager 2 lo va a enviar a Get1 y Get1 lo remite al Staff 1 de Get1. Imaginémonos que ese compras, ¿no? La invitación de este proveedor, vamos a suponer que es una empresa de capacitaciones, por decir. Ya es una empresa de capacitaciones. Pero finalmente es un proveedor y por eso lo envían a logística.
Y logística determine, ok, sí, podemos hacer las contrataciones, pero necesitamos que como es capacitaciones, lo evalúe recursos humanos para que determine en qué tema se va a capacitar y poder contratarlo. Entonces, a ver, vamos a pintar de otro color. A ver, ya verde. Entonces, empieza nuevamente el viaje de los documentos. Cómpraslo, eleva de nuevo a G1. Ya primero lo voy a marcar, ¿ya? Creo que olvidamos marcar. Vamos a suponer que recursos humanos esté aquí, ¿ya? En estas dos. Ya, entonces compras, lo eleva nuevamente a su inmediato superior. Este va a Manager 2 y Manager 2 lo transfiere a Manager 1 y se haría este camino. Ese sería el camino de cómo viajaría ese documento. Va a recursos humanos para que recursos humanos lo evalúe y finalmente pueda decidir. Y vamos a suponer nuevamente que recursos humanos ya identificó, ¿no? Ya dijo, ¿sabes qué? Esto es el tema que necesito que se capacite a todos los personales porque lo hemos identificado en una evaluación de desempeño. Esa respuesta va a ir de nuevo por ese camino. Va a viajar nuevamente a logística, para que logística, al ya tener, por ejemplo, el tema de capacitación, logística ya realiza el costeo, genera la orden, ¿no? De compra o de servicio, de acuerdo, ¿no? A lo que capacitación, como está más relacionada a servicios, esa orden de servicio ya nuevamente con el oficio de repente, aunque muchas veces ya incluso esto está siendo suprimido porque ya el correo electrónico ya trabajan directamente de acuerdo a la delegación de funciones, ¿no? Ya se podría emitir un correo electrónico, voy a dibujar aquí, ¿no? Un correo electrónico hacia el proveedor mandando la respuesta. Y si por ahí se necesitaría un oficio, ya no por correo electrónico, entonces nuevamente tendríamos, ya está, tendría que compras, volver a enviar el documento a Manager 2 ya con el oficio y que suba el director, que es, ¿no? El representante legal o la máxima autoridad, pueda firmar el oficio y ese oficio viaja hacia el proveedor con la respuesta. Entonces, más o menos de esa forma viajan los documentos cuando se requiere hablar de la gestión documental, ¿no? Y por eso, para poder entender justamente por qué hay estas transferencias de aquí para allá, primero tiene que entrar a mi director general, luego a mi jefe y recién nos llegan los documentos. Es porque justamente existe una estructura orgánica. Y por eso es importante, y por eso lo puse de esa forma, que es la estructura orgánica o un organigrama, que es un documento de gestión, que sirve como plano también, no solamente para ver jerarquías, para ver cómo es el tema de la comunicación, sino para que justamente se pueda comprender por qué el viaje o transferencia de estos documentos, respetando siempre la jerarquía y la línea horizontal, es decir, ¿no? Que se mantenga acá. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta para poder ver un video de en qué consiste la gestión documental. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ver el video.
Atentos, por favor. De igual forma me van confirmando si pueden ver el video, si escuchan normal el audio. Entonces, atentos, por favor. Su empresa produce una enorme cantidad de documentos cada día. La información que contienen es la piedra angular de su éxito. Estos documentos están relacionados con diversos procesos. Los documentos se crean, envían, comprueban, almacenan y sobre todo se buscan una y otra vez. Estas tareas consumen una gran cantidad de tiempo y recursos. Por eso, merece la pena dedicar tiempo a analizar estos procesos en detalle y optimizarlos. Aquí es donde entran en juego los sistemas de gestión documental. Con un sistema de gestión documental mejorará el servicio ofrecido a socios y clientes y ahorrará mucho tiempo y dinero. Observemos más detenidamente un proceso empresarial, por ejemplo, la venta de un producto. Desde la petición del producto y las posibles dudas hasta la realización del pedido y la recepción de la factura, este proceso implica la creación de diversos documentos, tanto en formato papel como en formato electrónico. La oferta actual puede almacenarse como un archivo de Excel o Word en el ordenador local o en un servidor. La correspondencia de correo electrónico con el cliente se almacena en el servidor Exchange o Notes. El pedido se archiva en formato papel en una carpeta y la factura se guarda en el programa de gestión. Cuando un cliente llama, es necesario recuperar estos documentos de las distintas ubicaciones de almacenamiento. Si en ese momento un compañero tiene uno de los documentos en formato papel y dicho compañero no está presente, el proceso se detiene. Con este sistema, su empresa no puede responder con la rapidez necesaria, lo cual tiene un impacto negativo en la relación con los clientes. Primero tengo que encontrarlo. Me temo que esto tardará un poco más de lo previsto. ¿Y a esto lo llaman servicio? En este caso, las empresas que usan un sistema de gestión documental tienen una gran ventaja. El sistema de gestión documental gestiona todos los documentos que se acumulan a diario en la empresa y los archiva correctamente en un archivador electrónico, al igual que todos los empleados autorizados pueden acceder desde su estación de trabajo. Con una búsqueda por palabras clave predefinidas o de texto completo en todos los documentos, puede obtener una vista general de todo el proceso en cuestión de segundos. En la lista de resultados, todos los documentos se muestran claramente y se pueden abrir con tan solo hacer clic con el ratón, independientemente de si el documento es una hoja, un mensaje de correo electrónico, un archivo de Word, un fax o incluso una imagen o un archivo de vídeo. Tengo toda la información disponible. Me encargo inmediatamente. Con este sistema, puede responder a las consultas en cuestión de segundos, ahorra tiempo y mantiene satisfechos a sus socios y clientes. ¡Genial! Esto es lo que yo llamo servicio. Pero los sistemas de gestión documental pueden hacer mucho más. También permiten optimizar los procesos empresariales internos, comúnmente conocidos como flujos de trabajo. Sin un sistema de gestión documental, todos los documentos se envían manualmente y permanecen en posesión de un empleado hasta que se procesan, incluso cuando un compañero no está en la oficina. Si esta persona decide posteriormente que el documento no forma parte de sus responsabilidades, devuelve la factura y el proceso empieza de nuevo. Con un sistema de gestión documental no hay ningún cambio en el proceso básico de aprobación de facturas. La diferencia radica en que las facturas listas para aprobar no se envían en formato papel sino electrónico, por lo que permanecen almacenadas en el archivador electrónico. El responsable del departamento o centro de costes
puede acceder a la factura desde cualquier estación de trabajo, incluso durante los viajes, y aprobarla con un sello digital. Durante este tiempo, todos los empleados autorizados pueden acceder al documento y ver el estado del proceso claramente en todo momento. Gracias a este sistema es posible realizar un seguimiento de los documentos y evitar pérdidas. Además, la rapidez del proceso permite adaptarse a los periodos de descuento en el pago de la factura. Estos dos casos son buenos ejemplos de las ventajas de usar un sistema de gestión documental en las operaciones diarias. Pero seguramente se está preguntando cómo llegan los documentos al archivador electrónico. Según el tipo de documento, el proceso de digitalización es semiautomático o totalmente automático, por lo que es extremadamente sencillo. Los documentos en papel, por ejemplo, facturas, cartas o copias impresas, se escanean. Una vez escaneados los documentos, se les asignan términos de índice. Durante el proceso de escaneado, es posible extraer varias palabras clave de manera automática. Si se tratara de una gran cantidad de documentos, por ejemplo, si deseara transferir todo un archivo de documentos en papel a un sistema de gestión documental, podría encargar la tarea de escaneado a una empresa de servicios de digitalización. Además, los sistemas de gestión documental modernos pueden integrarse directamente en varios productos de software de otros desarrolladores. Los documentos, por ejemplo en formato Microsoft Word, se almacenan en el sistema de gestión documental con tan solo hacer clic con el ratón, o se guardan automáticamente desde el software empresarial. En el caso de los documentos en formato electrónico, por ejemplo archivos en formato PDF, CAD o Word, basta con arrastrar los documentos al archivador del sistema de gestión documental o usar un controlador de impresión especial. En este procedimiento puede proporcionar usted mismo las palabras clave para búsquedas rápidas o usar mecanismos automáticos, como por ejemplo en el caso de una factura saliente, para extraer palabras clave específicas directamente del documento. Los mensajes de correo electrónico se almacenan automáticamente desde el programa de correo electrónico y se indexan con palabras clave como el remitente, el destinatario o el asunto. Si vincula además su base de datos de contactos, podrá obtener automáticamente el nombre y la empresa del remitente de manera automática. Como puede ver, los sistemas de gestión documental pueden integrarse en cualquier infraestructura y adaptarse a cualquier estructura empresarial. Los procesos y flujos de trabajo de la empresa no cambian en absoluto, aunque se llevan a cabo de manera electrónica, lo cual elimina procesos laboriosos y largos tiempos de espera. Los documentos se recopilan, organizan y archivan permanentemente en un archivador de documentos digital. A continuación, se ofrece un breve resumen de los beneficios de un sistema de gestión documental. Todos los documentos se almacenan en un archivador de documentos central al que se puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar, gracias al acceso por Internet, independientemente del formato del archivo, la fecha o el autor de un documento. Una vez realizado el almacenamiento automático o semiautomático, es posible hacer búsquedas rápidas y precisas en los archivadores. Además, la eficacia de la empresa aumenta con flujos de trabajo que optimizan los procesos y garantizan la transparencia. Gracias a este sistema, la empresa ahorra espacio, protege sus documentos contra incendios o inundaciones y podrá acceder a ellos rápida y fácilmente durante muchos años. Esto significa que los sistemas de gestión documental también le permiten cumplir con los periodos de retención legales.
Estos son argumentos muy sólidos a favor de un sistema de gestión documental. Sin duda, esta es la solución que ha estado buscando. Muy bien, entonces, un video muy interesante de las bondades de de un software de gestión documental, ¿no? Las diferencias prácticamente de gestionar de manera física a tener un software que nos permite, gracias a la digitalización, podamos tener mejores bondades y beneficios, sobre todo cuando somos una empresa que deseamos por ahí mantener altos estándares de calidad en nuestro servicio, sobre todo por el tiempo. Incluso en nuestra tercera sesión hemos, dentro de nuestra explicación, hemos querido precisar que para muchas organizaciones el tiempo viene a ser ya uno de los activos también más valiosos que ya no se dan el lujo de poder desperdiciar, ¿no? Porque, ¿no? Al cliente se le pretende dar toda la información en el menor tiempo posible. Y para eso las organizaciones adaptan sus procesos y sus flujos para que sean cada vez más rápidos. Y uno de ellos sería pues implementar una DMS, ¿no? Un software de gestión documental. Almacenamiento y conservación de documentos. ¿Qué es el almacenamiento? Dice, tiene como objetivo mantener y preservar los documentos, asegurando y garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad por el mayor tiempo posible. Entonces, uno de los principales objetivos del almacenamiento, sobre todo, es garantizar su autenticidad y sobre todo el contenido. Todo documento tiene un contenido, todo documento eh, muchas veces es necesario preservar lo que contiene dentro de su escritura por el mayor tiempo posible. Y muchas veces no se piensa en el almacenamiento como un mecanismo de protección al contenido, sino más que todo como un mecanismo de guardarlo, ¿no? Entonces, si nosotros eh, simplemente pensamos que almacenar es guardarlo, tenerlo por ahí, y en algún momento lo usaremos, eso no es el almacenamiento, sino el almacenamiento es preservar sobre todo el contenido del documento para poder consultarlo de repente aquí en un largo plazo. Eso es lo que realmente significa y es el objetivo de esta función del almacenamiento, ¿no? Como por ejemplo la permanencia, la accesibilidad y la seguridad. Por ejemplo, accesibilidad, de que podamos tener acceso a ese documento en cualquier momento. ¿Cuántos de ustedes de repente habrán pasado por esta situación de que han querido encontrar un documento de hace 5 años atrás? Porque de repente la fiscalía les ha solicitado esa información y es relevante, ¿no? Para un proceso de investigación. Una factura de hace 5 años. Si estuviésemos aplicando bien el tema de almacenamiento, no debería existir problemas de accesibilidad a esos documentos. No debería de existir. Porque justamente para eso es el almacenamiento. Tener un acceso y poder encontrar de una forma muy fácil, sencilla. Y si no sucede esto, pues creo que es sinónimo y habríamos que reinventar
la forma como se está almacenando estos documentos. ¿Qué se refiere el tema de la permanencia? Los registros en papel deben durar todo el tiempo que sea necesario. Esto se deberá garantizar uniendo las páginas o utilizando un libro encuadernado, registro diario. Las páginas deberán enumerarse para su fácil acceso y deberá utilizarse tinta indeleble. Los sistemas de reserva son fundamentales en caso de que se produzca un fallo en el sistema principal. Asimismo, el mantenimiento periódico del sistema informático ayudará a reducir los fallos en el sistema y la pérdida de datos. Entonces nos dice que la permanencia, ¿no?, es que permita garantizar uniendo páginas, o más que todo es el famoso foliado, para poder consolidar los documentos de acuerdo a un criterio, ya sea por fecha, por asunto, por proveedor, no sé, eso va de acuerdo a la necesidad de las instituciones. Y la accesibilidad se refiere a que, por ejemplo, los sistemas en papel deberán diseñarse de tal forma que la información pueda recuperarse fácilmente cuando se necesite. Justo lo que hablábamos hace poco. La accesibilidad debe cumplirse en el sentido de que se requiere ese documento, se debería de recuperar en instantes. No debería haber demoras y peor aún, ¿no?, encontrar el documento, pero imagínense que el contenido haya sufrido algún deterioro. Entonces no es suficiente, ¿no? No es suficiente acceder al documento cuando no tenemos la garantía de preservación del contenido. Si es que eso es lo que uno más valor tiene en cada documento. Su seguridad nos dice: los documentos y registros deben guardarse en un lugar seguro. Y cuando habla seguro se refiere en todo el sentido de la palabra, de que no pueda extraviarse, seguro frente a las condiciones ambientales que muchas veces deterioran los documentos, la humedad, el calor, el polvo, todos esos factores ambientales son enemigos del papel. Por eso la seguridad no solamente se refiere en el tema de que puede extraviarse. Las consideraciones de seguridad incluyen el mantenimiento, incluyen la recuperación, si por ahí se sufre algún deterioro. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, los papelitos térmicos, que muchas veces son tickets, pero tienen información, o son vouchers de pago, vouchers de depósito, que eso con el tiempo se borra el contenido. Ustedes se han preguntado cómo poder conservar de la mejor manera esos pequeños vouchercitos que pueden tener información muy importante y relevante. Deberán tomarse las precauciones necesarias para proteger los documentos de cualquier peligro ambiental como los derrames. Le agregamos como un derrame, ¿no? Por ejemplo, no sé, algún líquido, o el famoso accidente que cuando el café, ¿no?, se cae sobre los documentos, se mancha. Considere cómo se pueden proteger los documentos en caso de incendio, inundación u otras posibilidades. Cómo proteger los documentos frente a desastres naturales. Y le ponen algo más, una situación que es mucho más enemigo del papel, ¿no? Un incendio. ¿Cómo recuperar, no? Todo una cantidad de información
por un siniestro de esta magnitud, ¿no? Por un incendio. Muchos dirán, sí, pero podemos hacerlo digital. El digital necesita un servidor y ese servidor es como si fuese un pequeño CPU que va a estar en algún lugar, en una habitación, va a tener una ubicación y que este incendio también, pues, no vamos a llamarlo de esta forma, sancoche, lo triture a estos equipos y también la información va a estar perdida. Hay más alternativas, ¿no? Por ejemplo, una nube. En la nube, eso sí, definitivamente el incendio sucede a los ambientes físicos, dispositivos electrónicos, todo desaparece. Pero si como la información está en el nube, volvemos a traer un nuevo servidor y gracias a ello la información está a salvo. Entonces, hay muchas situaciones eh, que garantizan mejor seguridad que otros, pero de repente no al 100%, pero sí le dan seguridad al contenido de la documentación, que eso es lo importante. Garantizar la confidencialidad con un sistema informático puede ser más difícil, puesto que muchas personas puedan tener acceso a los datos. También nos da una desventaja de la digitalización, por ejemplo. Más aún con el tema de esto de los ataques informáticos, ¿no? Que los sistemas están siendo bastante vulnerados, porque puede haber información muy sensible que si no se toman las medidas necesarias de seguridad, podrían caer en manos ajenas. Entonces creo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Con estas formas de seguridad que se le tiene que realizar a los documentos. No obstante, nos dicen, pueden crearse códigos de accesos informáticos para proteger los datos. Definitivamente, los peligros, creo que en cualquier sistema va a existir. Recuerdo el ataque informático que sucedió al Banco Interbank, creo que fue el año pasado o hace 2 años, no lo recuerdo bien, pero es un ejemplo de lo vulnerable que muchas veces son los sistemas informáticos. Y estamos hablando de una entidad financiera, donde deberíamos interpretar que sus códigos, no sé, de encriptación, de seguridad informática, eh, son los más, ¿no? Los más altos, son los que tienen mejores sistemas de seguridad, por eso decía, ¿no? Los que son las empresas que tienen altos índices de seguridad de su información informática o digital. Pero bueno, eso es muestra de que no puede existir una seguridad, creo que al 100%, ¿no? Siempre por ahí se encuentra un espacio, una grieta donde puedan ser vulnerados y romper esta seguridad que las empresas tienen implementadas. Unidades de conservación. ¿Qué tipo de unidades de conservación podemos apreciar y que también en esta transición a la digitalización también ya van a ser parte de la historia? Por ejemplo, un legajo. Dice, el legajo está formado por dos tapas y un rótulo de cartón prensado, atado en cruz con cinta para contener una o más piezas documentales según el volumen. Generalmente son documentos simples o compuestos sin encuadernación de distintos tipos, oficios, cartas, informes. ¿Quién ha visto un legajo? O de repente dirán ustedes, ¿no? ¿Qué cosa estamos no explicando? Puede ser algo raro. Sí, porque los legajos ya prácticamente están desapareciendo.
Yo todavía he podido visualizar, ¿no? Un legajo, incluso sobres con pititas alrededor que llamaron mucho mi atención, ¿no? Pero de todas maneras es una unidad de conservación porque permite proteger los distintos tipos de documentos, por ejemplo, para el traslado, cuando tenemos que hacer el reparto de los documentos. Caja es un recipiente con tapa, confeccionado de diferentes tipos de cartones, puede ser prensado, corrugado, plastificado, etcétera. Tiene como fin proteger el documento del polvo, la luz y los daños por la manipulación. Bueno, entonces también es una unidad de conservación para poder almacenar los diferentes documentos. Las carpetas son cubiertos individuales elaborados en cartulina para cubrir documentos frágiles como documentos deteriorados, planos y otros. Están los sobres, cubiertas hechos en papel libre de ácido o alcalino que se utiliza para planos, folios individuales, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos unidades de conservación que a la fecha todavía se utilizan. Todavía se utilizan. En el sector público todavía se utilizan estas unidades de conservación. Entonces no podemos aún decir que ya están extintos, ¿no? Dicho de esta forma, porque todavía se utilizan, por ejemplo, en el sector público. El sector público todavía utiliza estas unidades de conservación, pero al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, también están dentro de esta transición a algo, por ejemplo, al gobierno digital, que son políticas que es parte, que están dentro de contribuir a una política nacional de modernización del Estado. Por ejemplo, en el tema de los documentos, muchas veces el almacenamiento debe tener dentro de las oficinas para el sector público hasta 2 años yo puedo mantener esos documentos dentro de, ¿no? de mi oficina, ¿no? En el ambiente de trabajo. Por ejemplo, estamos 2025, yo podría tener, ¿no? mis carpetas 2025 y 2024. 2023 ya no tendría por qué tener en la oficina. Esos documentos generados o recibidos del año 2023 ya tienen que ser derivados al archivo central. Cada entidad pública tiene un archivo central. Por ejemplo, recursos humanos va a tener sus documentos 2025 que está en camino y 2024 y 2023 de repente sus contratos de ese año ya tiene que transferir a su oficina de archivo central de esa entidad. Y que a su vez, después de un tiempo también, va a tener que transferir ahora sí a otra entidad del Estado, que es el Archivo General de la Nación. Pero finalmente todavía estamos viendo la conservación del documento dentro de un elemento de seguridad. Control de préstamos y devoluciones. La finalidad del control de préstamos y devoluciones es atender las necesidades de consultas y préstamo de documentos que se encuentran almacenados en la organización de manera interna. El mismo caso que nos pidan un documento de hace 5 años, ¿no? De hace 5 años que nos estén pidiendo. En base a lo dicho en la lámina anterior, vamos a suponer que me están pidiendo un contrato de hace 5 años, ¿no? Entonces llega a la oficina de recursos humanos, nos dice, por favor, muestre o envíenos una copia
del contrato tal, celebrado en la fecha que es hace 5 años, por ejemplo 2020. Entonces yo ya no voy a tener ese documento dentro de mi oficina. Posiblemente todavía lo tenga bajo su custodia el archivo central. Y si no es así, archivo central, pues ya de repente lo ha remitido a al Archivo General de la Nación. Suponiendo que lo tenga todavía archivo central. Archivo central va a tener que manejar un control para realizar este préstamo a la Oficina de Recursos Humanos de ese documento que va a ser consultado. No puede entregarlo así nomás, no puede ir, ¿sabes qué? Toma, utilízalo y bueno, tú ves cuándo me devuelves, ¿no? Porque también hay un tema de seguridad. ¿Qué lineamientos nos permite establecer las actividades para facilitar el servicio de información regular y acceso y garantizar el uso adecuado del acervo documental que obra en el archivo central, ¿no? Facilitar la información, el contenido del documento. Por eso reiteramos nuevamente lo importante dentro de la seguridad, más que el tipo de papel, es el contenido. Eso es lo que es necesario proteger y conservar. Es la información dentro del documento. Los servidores públicos responsables del archivo solo están permitidos de entregar o recibir documentos ubicados en el archivo central con autorización previa del coordinador. Por ejemplo, si es que es un documento, ¿no? Por ejemplo, ese contrato de recursos humanos, solamente recursos humanos tendría que pedir el préstamo de ese documento, porque son sus archivos. Logística no tendría por qué pedir, ¿no? Por ejemplo, un contrato de hace 5 años, porque no le pertenece. Por eso dice, ¿no? O incluso, bueno, sí podría ser, pero con autorización previa del dueño de ese expediente, del dueño de ese documento, que sería recursos humanos. Los expedientes deben ser devueltos en perfecto estado de conservación y folios completos. Si yo te presto un expediente de 5 folios, tenemos que verificar que esos 5 folios retornen nuevamente. No tendría por qué retornar solamente 3 y que falte 2. Por eso es una tarea importante del control de préstamos y devoluciones. Y no necesariamente por el archivo central, sino todas las oficinas deben tener un control de préstamo. Porque muchas veces sí, pues no requieren el documento, o por ejemplo un legajo. Un legajo que es la hoja de vida, es prácticamente toda la vida laboral de un trabajador en las instituciones, en las empresas, y requiere ser, ¿no? Alguna información, y supongamos que la dirección lo solicita, ¿no? Lo solicita, entonces legajo tiene que prestar, ¿no? Para que pueda ser utilizado esa información con algún tipo de finalidad. Y tiene que ser devuelto en las mismas condiciones, en perfecto estado, con los folios completos. Entonces hay que tomar en consideración ello para poder seguir manteniendo la información dentro de la institución. La eliminación y retención de documentos. También pueden eliminar documentos. Se realiza una programación para el análisis e identificación de los documentos almacenados, cuyos valores administrativos, jurídicos e informáticos hayan culminado. Los innecesarios pueden ser destruidos. Siempre y cuando los valores administrativos, jurídicos
e informáticos hayan culminado. Muchas veces hay documentos que no pierden ese valor en el tiempo. Imagínense una carta de José de San Martín. Es una reliquia, ¿no? Ese es un valor cultural, que eso no va a perderse en el tiempo. Nunca se va a perder su valor cultural, ¿no? De una carta escrita o una disposición del primer presidente del Perú, que fue José de San Martín. Normalmente la independencia, o imagínense, ¿no? Una acta firmada por héroes de ese entonces. Impresionante, ¿no? Entonces, más o menos esa es la forma de cuando se refiere valor administrativo, jurídico, que ya pierde su valor, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT en el tema de comprobantes de pago, creo que hasta 10 años está en tu potestad tener que guardarlos, ¿no? Pasado ello, ya pierde el valor administrativo, ya podrían eliminar esas facturas, por ejemplo, de hace 15 años, ¿no? Ya, pues, ya lo pueden eliminar sencillamente. ¿Cuál es la finalidad de esta eliminación? La descongestión periódicamente de los archivos, sobre todo cuando son físicos, no hay anaqueles llenos de papeles. Entonces la eliminación va a permitir descongestionar estos espacios. Aprovechar el espacio físico y los equipos disponibles en el archivo. Priorizar esfuerzos para análisis y custodia de aquellos documentos que, por sus características y utilidad, tienen valor permanente. Valor permanente. Por ejemplo, el primer escrito del himno nacional. Ustedes, bueno, la verdad no sé si existe, pero imagínense que se pueda encontrar el primer escrito del himno nacional. Eso tiene un valor permanente, al mismo tiempo como les ponía el caso, ¿no?, de José de San Martín. Pero lo que quiero que se comprenda es ese valor que va a perdurar en el tiempo, que no va a acabar. Sería un atentado eliminar estos papeles, estos documentos. Y así como ello, hay muchos ya prácticamente como estandartes culturales, patrimonios culturales, que hay que ver qué valor tiene para su conservación y o eliminación. Imagínense un mapa, por ejemplo, ¿no? Un mapa que describa las calles de, no sé, de la ciudad de Lima en 1510, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es esa para poder entender el tema del valor en la parte documental. En la administración pública, la eliminación y retención tiene su, tiene su proceso, ¿no? No es que sencillamente hay que eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, el archivo central de cada institución solicita opinión a las unidades orgánicas para su eliminación. Por ejemplo, vamos a imaginarnos el mismo ejemplo, ¿ya? El tema de los contratos, ¿no? Supongamos que ya tenga 15 años de antigüedad. Las oficinas de archivo central preguntan, ¿no?, a las oficinas, ¿estos documentos ya tienen utilidad, ya perdieron su valor, continúan o no? Recursos Humanos dice, sí, ya perdió su valor, así que procede su eliminación. Con esa opinión favorable, el Archivo General de la Nación va a la institución, nos dice, verifica y es que autoriza su eliminación porque ya pasaron los 5 años de conservación. Entonces ya pueden eliminar, pueden pues pasarlo por esas máquinas que los tritura y pues todo ese proceso de eliminación sería muy útil, ¿no? En que culminando estos 5 años se pueda realizar de la forma
más bondadosa posible para poder considerar los beneficios en tanto espacios, reutilización de espacios y sobre todo con algo mucho más interesante es la forma y condición de trabajo en entorno laboral que tienen los trabajadores o servidores. ¿Por qué yo les digo esto? Porque el hecho de no eliminar trae muchas consecuencias. Por ejemplo, miren esta foto de cómo están asignados los documentos, que es una consecuencia de no eliminar, y eso es importante, que debe entrar a tallar o debe pronunciarse las oficinas de seguridad y salud en el trabajo. Tienen que ver justamente las condiciones en que no es posible de que un trabajador esté desempeñándose de esta forma. Imagínense en el encargado de custodiar todo eso, de clasificar todos estos documentos. Esto es prácticamente un peligro para ese trabajador, ¿no? Es un riesgo frente incluso a un factor medioambiental. Un incendio sería más fácil que pueda suceder en esas condiciones. Pero bueno, el tema es justamente evitar esa situación, que los documentos estén asignados de esa forma. Entonces, lo que ya ha perdido su valor administrativo, jurídico, informático, ya que pase y que se proceda a su eliminación para descongestionar. Y es más, la digitalización también eh, podría reducir este ambiente y que pueda ser utilizado de alguna otra forma. Por eso les decía hace poco, aprovechar las bondades de este proceso de eliminación para de repente elevar estándares de productividad en las empresas. Muy bien, entonces eso es el último tema de la parte de gestión documental, de cómo podríamos aprovechar, poder utilizar la eliminación de documentos y que el futuro finalmente es que el papel también ya va a quedar afuera, ¿no? Por ejercicios incluso de responsabilidad social. Papel cero, menos papel para proteger el medio ambiente, la digitalización está entrando con mucha fuerza y la tendencia y el futuro finalmente va a ser eso, ¿no? El papel va a desaparecer en el sentido de que los trámites documentales, todo va a ser de la parte digital. Muy bien, estimados participantes, estudiantes, con eso estamos terminando nuestra última sesión. Eh, Espero que las clases impartidas a lo largo de estos 5 días haya sido de su agrado, haya sido de una muy fácil comprensión, porque finalmente nuestras clases han estado diseñadas para que pueda ser muy fácil en su entendimiento y en su captación, ¿no? Siempre traemos para ustedes lo básico y lo necesario para que puedan desempeñarse dentro de este rol muy importantísimo dentro de toda organización, ya sea el sector público o privado, porque el asistente administrativo, si bien es cierto, es un cargo bastante demandado y que justamente por eso, al ser altamente demandado, al ser solicitado dentro de los perfiles como conocimientos complementarios, al mismo tiempo se requiere que ustedes puedan presentar la documentación necesaria que garantice que ustedes han aprendido o tienen los conocimientos mínimos de esta carrera, ¿no? Por lo tanto, también yo les invito a que puedan certificarse, aprovechen todos los beneficios que nuestro amigo Félix les está comentando, comunicando a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, este certificado les va a ayudar muchísimo dentro de su hoja de vida, va a ser el papel
que les va a indicar, garantizar que ustedes tienen pues los conocimientos para ejercer y desempeñarse como buenos asistentes administrativos. Bueno, entonces, sin más que decirles, les deseo lo mejor, muchos éxitos en sus carreras, en sus metas, en sus objetivos. Que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta